Buenas tardes con todos, ¿cómo les van escuchando? Ya, perfecto. Entonces, déjenme poner para la lista. Listo, está Brandon Aguilar, Presente. Bernardo Aldean, Presente. Nicole Andrade, Presente. Andrés Vaquero, Presente. Fabricio Barreno, Presente. Kevin Carrillo, Presente. Jerry Chango, William Cifuentes, Presente. y Jonathan Criollo, Presente. Ariel García, Presente. José Gordillo, Presente. Carla Gualavici, Presente. Renato Guamán, Presente. Renato Guijarro, Presente. María Fernanda León, Alexis López, Presente. ya, Fausto López, Presente. Felipe Musa, Presente. Alexis Quispe, Presente. Kevin Rodríguez, Presente. Valeria Vinuesa, Presente. José Bisuete Presente. y Guido Zambrano. Presente. Ya. Solo falta León. No, esto sí respondió. Ya, perfecto. Entonces, a ver, estaba viendo, todavía no veo los lineamientos, pero ya estaban pidiendo los seguimientos del sílabo. ¿Ustedes ya están enterados de cómo es el proceso? Nos dijeron que era como el anterior semestre que se hacía. O sea, en línea. Sí. ¿Y han hecho de alguna materia? O sea, ya está en el aula virtual o no. No lo he revisado, pero algunos docentes nos dijeron que ya estaba. Porque hoy recién mandaron un correo, entonces no he visto. A ver, déjenme estoy sobre la clase. A ver, ahorita estoy viendo sobre la virtual y realmente no veo. Bueno, espero, pero si no, si ya nos aprueban eso, sí nos va a tocar poner pilas para hacer los seguimientos, ¿no? Porque como estamos ya más de medio semestre, sí podría generarse un problema. Así que con todo avisaránme. No está María Fernanda, alguno de ustedes, si es que ya les detallan el proceso por si acaso. Disculpe una pregunta. Yo estaba tratando de descargar Ujú. estas diapositivas de la unidad 5 y me salía un error. No Ya. sé si les pasa a alguien más. Sí. Sí, también. Un error. Ya.
Por favor, si me pueden mandar un mensajito después para volverles a subir. Ya, Inge. Sí, por favor, para ponerles. Pero bueno, entonces vamos a pasar de unidad. Vamos a irnos por la unidad 5, que es la unidad de obras de disipación y protección. Dentro de esta unidad nosotros vamos a hablar de acerca de disipadores de energía. ¿Se acuerdan que ya hablamos un poquito de esto? ¿Sí recuerdan cuando hablamos de disipadores? Hablábamos de vertederos. Exacto, cuando tenemos un azul vertedero, ¿por qué dijimos que hay que poner un disipador de energía? ¿Qué me dice? Para reducir las velocidades. Exacto, para controlar la velocidad. Entonces, ¿qué energía disipamos? La generada por la velocidad. La energía cinética. Entonces aquí tenemos a alta velocidad. Esta alta velocidad es peligrosa porque podría erosionar aquí el sistema, ¿no es cierto? O el río. Entonces nosotros la controlamos. ¿Cómo controlamos? Con un disipador de energía. Perfecto. También dentro de obras de disipación y protección, nosotros vamos a hablar acerca del golpe de ariete, ¿no es cierto? Un tema que ya le hemos ido preparando a lo largo del semestre y a lo largo de hidráulica general también se lo topó ciertas veces, ¿sí? Y también de ahí control de inundaciones. ¿En dónde? En el control de inundaciones nosotros hablamos acerca de cómo se aplican obras de ingeniería hidráulica para prevenir lo que es la posibilidad de generación de inundaciones. Entonces es un tema bastante amplio, bastante importante, ¿sí? Entonces, en esencia aquí, veamos cómo nos va con el tiempo, pero se podría tratar de ver ciertas estructuras, pero hasta donde está nuestro análisis normalmente es a ver la aplicación, por ejemplo, de presas para control de inundaciones, de compuertas para control de inundaciones, de canales para control de inundaciones, etcétera. Entonces, es un tema también cortito, ¿no es cierto? En este tema nosotros nos demoraremos un par de clases en disipadores, unas 2 o 3. Una clase, tal vez, unas 2 clases en golpe de ariete y una clase en control de inundaciones. Entonces, ya analizando el calendario que tenemos con ustedes, nosotros, de acuerdo a lo que estaba estipulado, estamos justo con el calendario. Por eso les decía, tal vez me tome una media hora más hoy día para revisarla, pero vamos bastante bien. Lo único que me preocupa un poco es que nosotros vamos a hablar acerca del tema de sedimentación, en donde me parece que el tema está muy amplio, debido al hecho de que esta es la última unidad, sería la unidad 7, y tenemos varias subunidades, por ejemplo, hablar de lo que es el transporte de sedimentos en cauces naturales, de la pérdida del suelo en una cuenca, el transporte sólido fluvial, la rugosidad del lecho, el arrastre de fondo, la socavación que se puede dar, ¿no es cierto? Entonces son varios temas. Hay que ver cómo nos va, porque este análisis para el programa microcurricular partió de que esperábamos primero que tengamos una semana extra de clases y realmente nunca se nos comunicó que iban a tener una semana menos de clases. Y la otra es que se incrementaba un examen más, ¿no? Entonces por los exámenes también se pierde prácticamente 2 clases. Entonces como haber perdido casi 2 semanas enteras de clases respecto a lo que estaba estipulado. Entonces por eso hay que ir tratando de desarrollar estos temas de la mejor manera posible, pero creo que vamos bastante bien. Entonces, vamos a empezar con el tema de disipadores de energía. En esencia, como decíamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un sistema hidráulico en donde, en primera instancia, trabajemos con flujo libre, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos un punto a favor o un punto de diferenciación. Nosotros hablamos de disipadores de energía cuando tenemos flujo libre.
cuando tenemos nosotros conductos a presión, ¿cómo se llaman las estructuras para controlar las presiones? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué me dice? A ver, Brandon Aguilar, ¿qué crees tú? ¿Cómo disipamos la energía cuando tenemos un conducto a presión? Mm, la verdad no se me viene nada ahorita. Dije, no hay ¿Qué unas crees? ¿Qué válvulas que harías tú? controlan. No te escuché. Yo pienso que también se puede controlar aumentando, o sea, jugando con las ¿No? alturas, para que la gravedad también haga su... La Hablamos de las gravedad haga presiones. su parte ahí, Ah, pero ¿cómo lo controlamos? No te escucho bien. Inge, ahí me escucha bien, tal vez. Tal vez, no te escuché. Tal vez si, o sea, si hacemos aumentos, podemos, o sea, podemos hacer que existan pérdidas y por ende también la presión, una variación. Y si hacemos al contrario, o sea, hay bajadas, podemos hacer que se disminuyan igual pérdidas. Bueno, sí, podemos producir pérdidas, podemos provocar pérdidas, como decíamos en el sifón invertido, es una forma mediante válvulas, perfecto. Pero la forma más típica para disipar energía o controlar las presiones que se generan en tanques a compresión es colocar los famosos tanques rompepresión. En esencia, un tanque rompepresión es un espacio en donde llegan los conductos con bastante velocidad, con bastante presión, se produce turbulencia, el agua se estanca, se tranquiliza y vuelve a salir. Entonces, esa es la forma de disipar energía cuando nosotros hablamos de conductos a presión. ¿Sí está claro? Inge, no sé si me estoy confundiendo, pero hace unas clases pasadas nos había mencionado también de las chimeneas, pero no me acuerdo el nombre, algo así. Chimeneas de equilibrio, pero eso es para otra cosa, eso es para controlar la sobrepresión que se genera por el golpe de ariete. ¿Sí? Entonces, en esencia, la chimenea de equilibrio lo que permite es un espacio en donde cuando llega más presión de la normal, empieza a oscilar el flujo dentro de este y se controla una sobrepresión, más no se controla la velocidad como hablamos de los disipadores. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Dije una Chévere, pregunta. entonces, ¿Una caja de revisión puede servir como disipador de energía? es que en esencia el tanque rompepresiones es una caja de revisión, ¿sí? No tiene presión interna, pero cuando hablamos de una caja de revisión ya en el argot popular aquí, la caja de revisión simplemente nos sirve para el control y limpieza de las distribuciones en sistemas de alcantarillado. ¿Sí? Para la distribución de agua sanitaria o de lluvia. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de los o cajas de revisión? ¿Por qué tenemos pozos en la casa? Tú mismo responde. Disculpe, dije, se entrecortó, no lo escuché bien. ¿Cuál es la razón? Inge se está entrecortando. No sé si eso le dije, pero no lo escucho. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, Inge, pero a veces se entrecorta. Ahí me escuchan. Ya, ¿cuál es la razón de utilizar un pozo de revisión en una casa? ¿Qué me dice?
¿Qué me dice? Para hacer ¿Me cambio escucharon la dependiente de las pregunta? tuberías. Más que cambio de pendiente, cambio de dirección, ¿sí? Normalmente no nos va a generar cambios de pendiente intermedios, pero sí para cambio de dirección. Y aquí tenemos una caja y el conducto tiene que continuar así. Necesitamos una caja de revisión, perfecto. Y en otra instancia, para generar limpieza, para dar mantenimiento, ¿sí? Como limpieza y mantenimiento, normalmente la práctica más arcaica que se hace aquí es ingresar una varilla. Sí, de esa forma nosotros limpiamos cualquier raíz, cualquier elemento que tengamos en las cajas de protección. ¿Sí? Entonces lo más común, ahora hay unos aparatos que se colocan, pero lo más común sigue siendo utilizar la varilla. Entonces es una de las razones para que la recomendación sea que entre cajas de revisión haya más de 12 metros de longitud, porque 12 metros es lo que tiene la varilla para generar la limpieza. Es algo que se suele manejar ya en obra. Entonces, dentro de los tipos de disipadores de energía, nosotros vamos a evaluar 3. Hay un par más, pero por cuestiones de tiempo vamos a ver los 3 principales. Este de aquí es el más común de todos, es una cuenca disipadora, también cuenco disipador se le llama, también se le llama colchón disipador, ¿sí? Se le llama estanque disipador. No se me ocurre algún otro nombre, pero son muchos los nombres con los que se conoce, pero en esencia es este de acá. Es un sistema en donde nosotros, como veíamos en alguna de las clases pasadas, utilizamos el resalto hidráulico para disipar la energía. ¿Cómo el resalto hidráulico? Tal cual como veíamos, aquí tenemos un ejemplo de un subvertedero y nosotros generamos una planicie, ¿sí? Por eso se le conoce como colchón o estanque, en donde llega el agua y de repente se produce un cambio de pendiente. Y este cambio de pendiente genera turbulencia para después estabilizarse. En esencia, esto es lo que se conoce como un resalto hidráulico. Si recuerdan todos qué es el resalto hidráulico, espero, en hidráulica general lo vimos. ¿Qué me dice? Cambio de flujo de subcrítico a crítico. Cambio de flujo subcrítico a crítico, ¿me dijiste? ¿No te escuché bien? Sí, ¿De qué De flujo? ¿Puedes subcrítico a repetirlo? supercrítico. De subcrítico a supercrítico. ¿Cuáles son las características de un flujo subcrítico? ¿Y cuáles de un supercrítico? Su crítico creo que era menor a 1. Y ¿Qué cosa supercrítico era mayor a menor a 1. 1? ¿Cómo era? El número de Pero Freud, mayor creo. a 1, ¿qué? El número de El Freud. número de Freud. ¿Y qué representa el número de Freud? ¿Y qué representa? ¿Mm? es turbulento. ¿Qué características tiene cada uno de los flujos? ¿El flujo subcrítico es turbulento? Hablar de turbulencia se me hace un poquito complejo en este caso, así que no lo tomemos eso en cuenta. Eso dependerá de qué depende si es turbulento o no. El número Número de de Reynolds. Del número de Reynolds, así que no le metemos Freud, ¿sí? Con turbulencia, sino es más bien Reynolds con turbulencia. Entonces, ¿qué características tiene el flujo subcrítico? Respondan. Velocidad baja y altura, o sea, bastante altura, la lámina de agua. Velocidad baja
La sección transversal es grande, ¿sí? Perfecto, esas sí son características del flujo subcrítico. Y el supercrítico obviamente será lo contrario, velocidad alta y área pequeñita. Ahora, me dijeron, cuando hay la transición de flujo subcrítico a supercrítico se produce un resalto hidráulico. ¿Sí o no? Sí, Vámonos al ejemplo que estamos viendo entonces. crítico. ¿Qué tipo de flujo tenemos aquí? Supercrítico. Supercrítico, ¿por qué? Porque tenemos alta pendiente, alta velocidad, baja sección transversal. Mientras que acá vamos a tener un flujo subcrítico. ¿Sí? Entonces, que quede clarísimo, se produce un resalto hidráulico como cuando pasamos de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. ¿Sí está claro por qué? Tenemos alta velocidad y después baja velocidad. Se estabiliza el flujo. ¿Sí está claro eso? Sí. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. El siguiente método para disipación de energía es un disipador tipo SAF o USB-R, en donde estas son, podríamos decir, investigaciones que se desarrollaron para disipar la energía de una forma más eficiente, en donde también se utiliza el resalto hidráulico, o sea, todos estos disipadores nacen del resalto hidráulico, pero se le incluyen dientes deflectores o dados amortiguadores para disipar la energía. ¿Qué son los dientes deflectores o dados amortiguadores? Estas estructuras que se colocan de forma intermedia al inicio o al final de la estructura para ayudar a la disipación de energía. Entonces, ¿cuál es la función de estos dientes deflectores y dados amortiguadores? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Disminuir la velocidad. ¿Perdón? Disminuir la Disminuir la velocidad. velocidad, dijiste, están bien interpretadas. Disminuir la velocidad es la razón de todos los disipadores de energía, así que en esencia sí, pero bien es lo mismo que acabamos de hablar, todos los disipadores. ¿Pero por qué ponemos estos dados amortiguadores? ¿Qué Para me que el dice? nivel para que el nivel de agua suba. Bueno, el nivel de... Pero ¿qué creen que buscamos colocando estos que, dados, no? Como que el agua choque y disminuye también en gran parte la velocidad, tal vez. ¿Qué creen? ¿Para qué? Tienen a este disipador, ¿no es cierto?, con cuenco disipador, en donde se disipa la energía, se produce el resalto hidráulico, y acá también se produce el resalto hidráulico, pero ¿para qué le pongo dados, amortiguadores y dientes deflectores? ¿Qué dice? O sea, ahí dice para disipar la energía igual. Sí, pero ya estoy disipando energía, entonces ¿para qué los pongo? ¿Qué creen ustedes? Como ingenieros, ¿cuál sería su lógica? Podría ser para cambiar la dirección del vector de la velocidad. La dirección, no, ¿no es cierto? Bueno, porque vamos a tener varias vectores de velocidad, porque se genera turbulencia, como vemos aquí, ¿no es cierto? Hay mucha turbulencia. Entonces la turbulencia ya de por sí genera varios cambios en el vector velocidad, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué se les ocurrió a estos del US Bureau of Reclamation? Porque fueron los pioneros, el USBR, dijo, bueno, aquí hay este método de disipación de energía y yo voy a sacar el USBR tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. ¿Por gusto o por qué? ¿Cuál podría ser una razón lógica para eso?
¿A quién se le ocurre una buena idea? ¿Por qué? Solo por complicarle la estructura. Dijeron, bueno, pongamos dados aquí para que la estructura se vea mejor o Tal para vez que la estructura sea más sedimentos, cara. A ver, perdón. tal vez tiene que ver con sedimentos, tal vez para que vaya reteniendo. Y Podríamos hablar de retención de sedimentos, pero no es uno de los objetivos principales. Recuerden que aquí adelante de la SUD ya se retienen los sedimentos. Lo mismo si hablamos de una presa. Si es que habláramos de una rápida, que es un canal, ¿no es cierto? Si se acuerdan que vimos en hidráulica general, una rápida es un canal que de repente cambia de pendiente drásticamente. En ese caso, va a haber sedimentos, sí, pero con esta velocidad tan alta ya se va a llevar los sedimentos. Entonces, ponemos aquí, más bien sería un problema colocar los dados deflectores y los dientes deflectores y los dados amortiguadores, ¿no es cierto? Porque si coloco esto, más bien se va a acumular el sedimento, pero con alta velocidad, la alta velocidad se va a llevar los sedimentos. Entonces, tal vez no sería una buena opción. ¿Qué me dice? ¿A nadie se le ocurre? Puede ser para Evitar la socavación. No, porque para evitar la socavación ya está funciona bien, ¿no? Tengo aquí una losa, que eso me va a evitar la socavación. Entonces, no hay razón. En esencia, buscamos disminuir la longitud, ¿sí? Hay que controlar la longitud de nuestro estanque disipador. Entonces, en algunos casos el estanque disipador puede tener longitudes muy grandes. Entonces, con la opción o con el propósito objetivo. Entonces, para disminuir esta longitud, nosotros colocamos estos elementos, ¿sí? Y después, ya en las investigaciones se dieron cuenta de que también nos pueden servir para controlar ciertos efectos, como por ejemplo las ondas excesivas. Entonces, si hay muchas ondas en nuestro sistema, se lo puede controlar esto mediante una configuración específica de dientes deflectores y de dados amortiguadores. ¿Sí está claro? sí, Entonces tengan eso en cuenta. Sí, es importante saber la razón por la cual se colocó estos elementos. Y finalmente, el último dispositivo para control de energía o disipación de energía es el trampolín, también se conoce como salto de esquí. ¿Sí? También como rampa disipadora en algunos casos, trampolín disipador, etcétera. Y en esencia este es un método en el cual nosotros tenemos la estructura. A veces puede tener estas estructuras similares a los dados, ¿no es cierto? A los deflectores. Y salta el agua y cae a un pozo. Entonces, este diría yo es el método de disipación de energía más simple, más arcaico y menos investigado. ¿Por qué? Porque el agua solo va, salta por una rampa y cae encima del resto de agua. Entonces es un método de disipación mucho más simple en donde el agua se disipa con la fricción del aire que se genera aquí y con el choque del agua que genera con este cauce de acá. Se habla de un cauce rocoso porque si es que no ponemos rocas de aquí o un material de gran resistencia, se va a socavar todo, entonces es necesario colocar un lecho rocoso. ¿Sí está claro el funcionamiento? sí. Sí, para todos. Sí, Perfecto. Entonces, estos son los tres métodos de disipación principales que vamos a utilizar nosotros. Y a esto hay que un par de elementos adicionales, como por ejemplo, a veces se utilizan rejillas para la disipación, en donde las rejillas generan un efecto similar a los dados deflectores, en donde el agua choca con estos elementos. Y por otro lado, hay ciertos elementos adicionales como son, no sé si han visto, pero se generan una especie de orificios
en el agua y estos orificios provocan que el agua ingrese acá y mediante una caída se produce la disipación de energía. Entonces son métodos bastante más novedosos, pero con aplicaciones muy pequeñas en la actualidad dentro del campo de la ingeniería hidráulica. Entonces por eso nosotros nos vamos a dedicar a analizar estos tres tipos de disipadores. Pregunta, ¿con el trampolín también estaríamos acotando la longitud o no? Con el trampolín acortamos la longitud, perfecto, se produce un acortamiento bastante importante, en realidad. Es una de las ventajas, ¿no es cierto? Cuando no hay espacio, no necesitamos que se produzca el resalto hidráulico. Vamos a ver que en el cuenco disipador, el problema es que la longitud del cuenco podría llegar a ser de 15, 20, 30 metros sin problema. Entonces son longitudes bastante grandes. Y obviamente cuando no hay espacio no se las puede colocar. Entonces en esas opciones nosotros tenemos la limitación de espacio, entonces ahí la oportunidad es utilizar un salto de esquí o un trampolín disipador en donde nosotros reducimos dramáticamente la longitud, pero hay el riesgo de socavación, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si está ahí claro, Salomé. Sí, Perfecto. Entonces vamos a empezar analizando la cuenca disipadora o estanque disipador, en donde nosotros, como decíamos, también se le llama estanque, se le llama pozo, amortiguador también, solado, también esta palabra no es tan común, pero a veces se lo llama en el Perú, especialmente en los libros del Perú encuentran el solado, colchón disipador. Son varios nombres que se le dan y vale la pena que los conozcan porque dependiendo del libro lo encuentran como colchón, por ejemplo, aquí. Otro, pena tener esto claro. Y decíamos que utiliza el resalto hidráulico como método de disipación. Entonces el resalto hidráulico, y hablamos lo que es, cuando se produce, no se olviden, cambio de régimen de flujo supercrítico, subcrítico. Entonces, aquí está el ejemplo, tenemos vertedero, llega el flujo del agua, cae el agua con alta velocidad, miren, ¿no es cierto? La sección es pequeña, la velocidad es alta obviamente, y de repente cambia la pendiente de forma drástica, llegamos a un cuello de botella, un punto mínimo, y se produce un incremento de pendiente importante, un incremento de altura del flujo importante. Entonces, ¿qué características? Se produce bastante turbulencia, dependiendo de ciertos factores, la turbulencia es bastante fuerte aquí, y en esta zona de turbulencia se produce que le vamos a llamar dos. Que el resalto inicia con D1 y E1 o H1. En los libros va a encontrar cualquiera de estas denominaciones. Aquí también podría ser D2. Entonces, ¿recuerdan en hidráulica general cuando hablábamos que se produce un resalto hidráulico con todas sus características? ¿Alguien recuerda algo de eso? ¿Qué me dice? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Alguien recuerda cuándo se cumple que el resalto hidráulico se genera con todas sus características? ¿Qué me dice Alexis Kirpi? O sea, más o menos me recuerdo que era cuando se aumentaba el tirante. No me recuerdo mucho. Y Y cuando la se pérdida. aumenta el tirante, ¿cuál tirante? Las pérdidas se generan, obviamente, sí. Y cuando las pérdidas eran. Y la pérdida de energía era bastante considerable, no me recuerdo.
La pérdida de energía era considerable. Bueno, eso sí, ¿no? Si se pierde energía vamos a tener grandes pérdidas, pero ¿cuándo se produce propiamente dicho el resalto o no se produce propiamente dicho? ¿Recuerda alguien? Eso lo vimos en hidráulica general. Viene, o sea, una corriente rápida, una lenta, podría decir. Una corriente rápida y una lenta. No te entendía. ¿A qué te referirías con corriente? Era básicamente lo de supercrítico a subcrítico. De subcrítico a sub... No, supercrítico a subcrítico. Ah, sí, pero ahí... Y esa condición específica, veo que no lo recuerdan, es que el de agua, cuando se acaba el resalto, tiene que ser el mismo nivel de agua del cauce natural. O sea, en esencia, que los dos niveles se igualen para que el sistema continúe de manera óptima. Entonces ahí entra el estanque. Miren, se forma un estanque o un colchón con una altura que puede llamarse P, puede llamarse E, puede llamarse H minúscula. Lo van a encontrar de varias formas, ¿sí? Pero la idea es que este estanque nos sirva para igualar esta altura de sub 2, la altura después del resalto, con la altura normal del río o del cauce. ¿De dónde sacamos esta altura normal? Porque para ayudarles les digo, esta altura de 1 y de 2 se llaman alturas conjugadas. Altura 1, el nombre es contraída, y la altura de 2 es la conjugada. ¿Por qué? Porque depende de la altura de 1. Entonces, en esencia, yo tengo una ecuación que relaciona de 1 y de 2. ¿Sí? Entonces, ya tienen claro de dónde sale de 2. Ahora, ¿de dónde saco d sub n, que es la altura normal del río? De 2 menos de 1. No, 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 nada que ver. De 2 menos el Hablamos que P. es la altura normal del río. Como dato, no depende de 2 ni de D1, porque esas son alturas conjugadas que dependen de las características del resalto. Pero ¿de qué va a depender la altura normal del río? Del caudal que esté pasando por el río. Del caudal, sí, en esencia, y demás. ¿De qué más? De la sección transversal que tenga el río. De la sección transversal, sí, perfecto, que es del área. ¿Y esto qué nos dice? Necesito que se pongan ágiles con este tipo de análisis. Estamos hablando de la altura normal. ¿A qué creen que se refiere la altura normal? A la altura del río antes del vertedero. Altura del río antes del vertedero. No, realmente eso no nos interesa. ¿A qué creen que se refiere normal? La palabra está bien clarita ahí. Es la altura que tendría si es que no estuviera el vertedero ahí. La altura que tendría el vertedero, exacto. La altura que tendría el río si el vertedero no estuviera ahí. Altura normal, está clarísimo el nombre, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué va a depender y cómo se lo obtiene? ¿Qué me dicen?
¿Qué me dicen? ¿De dónde saco la altura normal de un río? A ver, Nicole Andrade, ¿qué me dices tú? Necesito que respondan. Para la altura normal del río también no dependería del terreno en el que se encuentre. Del Y terreno. también, ¿Y cómo sabemos de qué depende el terreno? a ver, también sería del... ¿Cómo vemos involucrado a la altura, al tipo de terreno aquí en el análisis de la altura normal? La topografía. La topografía, sí, también, exacto. Pero ¿cómo vemos? ¿Cómo determino yo la altura normal? ¿Podría considerarse realizar un análisis del cauce del río? ¿Qué análisis del cauce? ¿Cómo? A ver, yo tengo un río y quiero que ustedes determinen la altura normal. ¿Cómo determinan la altura normal? Esa es una de las respuestas más básicas dentro de la hidráulica. El área y el ancho. ¿Cómo? A ver, yo tengo este río, quiero que me determinen la altura normal. ¿Cómo la determina? Midiendo en el sitio, dije. No, no me van a decir midiendo en el sitio, estamos ingenieros. Con el área y el ancho del canal se podría decir y ahí determinar la profundidad. Área y el ancho y la altura. ¿Y de dónde saco los datos? ¿Qué hacen? Tienen un río y quieren saber las características del río, ¿cómo los determinan? ¿Qué me dicen? Necesito una respuesta a una de las preguntas más fáciles que se les puede hacer en ingeniería hidráulica. Podría ser con datos de hidrología y ahí poder saber la altura normal del río. ¿Cómo? Pero, Tomando como franjas de cada, digamos, de cada parte del río a lo largo y ahí me refería con la profundidad y la, y el ancho. pero ¿cómo? ¿Cómo calculan la altura normal de un río? Ya me estás diciendo con la profundidad de lo que estás buscando, ya tienes el ancho, me dijeron el tipo de topografía, me dijeron el material, sí, pero ¿cómo? Tienen todos esos datos de cómo calculan la altura del río. Y no me digan midiendo, ¿no? De un canal, para hacerlo más simple. Con el ¿Cómo perímetro mojado. determino la altura normal de un canal? También me cuenta con el perímetro mojado, pero ¿y cómo la calculo? ¿Qué dicen? Necesito una respuesta. Ya se nos va a ir 10 minutos haciendo un análisis de hidráulica general. ¿Mm? Inge, podría ser, por ejemplo, el red hidráulico, porque interviene el área que se tiene la base, la altura, o sea, se diseña para... No, perdón.
Radio hidráulico, área sobre perímetro, área va a ser base por altura, yéndonos del caudal más simple, perímetro va a ser base más 2 de altura. Que dependería de la Tienen esto geometría. como incógnita. Ya, sí, pero ¿cómo calculan? No me están respondiendo la pregunta más básica del mundo. Pues con Manning. Se calcularía Con la ecuación de Manning, te me demoraron cuarto de hora en decirme que se calcula la altura con la ecuación de Manning. También podrían decir con la ecuación de Darcy, preferiblemente con la ecuación de Manning. Necesito que se pongan pilas, porque este es un análisis de los más básicos. ¿Qué tiene en cuenta la ecuación de Manning? Velocidad es igual 1 sobre n por radio hidráulico a la 2 tercios por gradiente de energía a la 1 medio. En la gradiente de energía consideran las pérdidas, ¿no es cierto? O la pendiente, si hablamos de un canal es la pendiente, entonces ya queda. Acá ya me hablaron de área sobre perímetro, el Manning que depende del tipo de material, como me dijeron, y la velocidad que depende del caudal y del área. Pero esa es la respuesta más básica del mundo. Yo necesito que ustedes también se comprometan y se pongan a analizar, ¿no? En esencia, si nosotros queremos determinar las características de un río, tenemos las ecuaciones de Manning, tenemos la ecuación de Hazen-Williams, tenemos la ecuación de Chessy, un montón de ecuaciones que ya vieron hidráulica general. Así que necesito que también se comprometan porque no les pedí un análisis demasiado profundo. Entonces, ya hablamos del resalto hidráulico, se produce cuando hay un cambio de flujo supercrítico a flujo subcrítico, ¿no es cierto? Es un fenómeno local. Se genera una alteración rápida de la curvatura del flujo, hay bastante turbulencia, hay bastantes cambios en el vector velocidad, entonces esto genera que se produzca una gran disipación de energía, lo que ya venimos hablando ahorita mientras estamos revisando este tema. Espero que ya lo tengan claro, el flujo supercrítico, número de flux mayor a 1 es rápido, la sección transversal es pequeña, la tirante o la altura es bajita, tenemos mayor energía cinética. Normalmente se generan cauces con alta pendiente, se les conoce como cauces de montaña. Flujo subcrítico, totalmente lo contrario. Y el flujo crítico, esta es materia de hidráulica general, ya lo vimos también, es cuando el número de flux es igual a 1. Pero si yo les pido, y esto ya lo vimos en hidráulica general, ¿cuál es la definición de un flujo crítico? ¿Qué me dice Guido Zambrano? O sea, es cuando el número de flow es igual a 1 y los tirantes son iguales. ¿Los tirantes son iguales a qué? O sea, es el punto de transición de flow. Es un punto de transición, perfecto, sí. Pero si yo les pido una definición, de esto hablamos en hidráulica general también. Cuando se ¿Qué me llega a dicen? la mínima o sea, la energía mínima del canal, La energía mínima, ¿cuándo? cuando el flujo es crítico, Sí, pero la energía mínima, ¿bajo qué condiciones? ¿Qué me dicen ustedes? La energía mínima, ¿bajo qué condiciones? ¿Cuándo? La corriente es inestable. ¿Cuándo qué? Cuando la corriente es inestable, es decir, depende de la profundidad del agua. No, realmente no. Podríamos hablar como una definición de flujo crítico, que es la energía específica mínima, o más bien dicho, el flujo que utiliza la menor cantidad o la mínima cantidad de energía específica
para transportar un caudal constante. ¿Sí? Entonces, en esencia, si yo tengo un caudal, el flujo crítico va a ser el que utiliza la menor cantidad de energía para mover ese caudal. ¿Sí está claro? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Y por otro lado, también se conoce como el flujo cuando nosotros tenemos una energía específica constante que se utiliza para mover el mayor caudal posible. ¿Sí? Entonces, si yo voy a analizar los flujos con energía específica constante, es el flujo que va a mover el mayor caudal posible. ¿Tienen todos claros a qué se refiere lo de energía específica constante? Sí. ¿A qué? Cuando tienen, cuando tienen máximo, el caudal máximo posible. No. ¿A qué nos referimos con energía específica constante? Que la carga de velocidad y de presión sean constantes. Exacto, la carga de velocidad más la carga de presión son constantes. ¿Sí? Recuerden, energía específica solo considera estos dos componentes de energía. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? ¿Sí está claro lo de energía específica? A ver, tomémonos unos 5 minutos ahorita antes de continuar.
¿Listos? Continuamos. Sí. Sí. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver las tres opciones que se pueden presentar mientras nosotros analizamos la ocurrencia de un resalto hidráulico. La primera es No se le está escuchando nada y que si es que está hablando. perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, sí o no? ¿Me Ahorita escuchan? sí. Ahorita. Ya. Se reinició el Zoom, disculpe. Entonces les decía, esta altura de prima 2 va a ser menor a la altura normal. Este es del esquema que ha propuesto Rodríguez en su libro, pero me parece que es el mejor explicado. En esencia, D sub 1 es la altura contraída y D sub prima 2 es la altura conjugada. Entonces le comparamos con la altura normal del río, que ya sabemos de dónde se determina. Y si es que esta altura de 2 es D prima 2 en este caso, sí, por el esquema que ha armado aquí Rodríguez, si esta altura es menor a la altura normal, nosotros tenemos que el resalto se desplaza. ¿Sí ven? El resalto se produce a una distancia mayor a la que debería generarse. La línea entrecortada nos indica en dónde debería generarse el resalto hidráulico. Entonces nosotros no la vamos a considerar como una línea original, sino lo que sucede es se desplaza nuestro resalto hidráulico, ¿sí? Y llegamos a la altura de prima 2. Entonces, ¿qué pasa si se desplaza? ¿Qué problema creen que se pueda generar? Puede generarse una erosión ¿Por qué puede generarse una erosión? por las velocidades muy rápidas. Y Bueno, sí, pero eso sería igual siendo cualquier tipo de resalto, pero en este caso específico, ¿por qué se desplaza? Se desplaza debido a que yo tengo la altura normal del río aquí con la línea entrepuntada y tiene un triángulo de esfuerzos y nosotros llegamos con una altura de prima 2 y lo que genera esta combinación es que el resalto no se forme al pie de la presa o al pie de la compuerta como tenemos aquí, sino se desplace. Me dice, ¿se puede generar erosión? ¿Por qué se puede generar erosión? ¿Cuál sería el razonamiento? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? A ver, Carla o la bici. Tal vez porque en ese tramo se vuelve el flujo más subcrítico. ¿Qué me dicen? A ver, Carla. Y sí, ya le dije que tal vez porque en ese tramo el flujo se vuelve más subcrítico. No se puede volver más subcrítico porque el flujo es o supercrítico o crítico o subcrítico. Entonces no es más subcrítico o menos subcrítico. Pero en esencia, si se desplaza
el resalto, normalmente nuestro colchón disipador va a estar por aquí. Entonces, si se desplaza, el resalto ocurre fuera del colchón disipador. Entonces, primero, ¿para qué hice el colchón disipador? Y después el riesgo es que si ya no tengo un colchón de hormigón aquí, voy a tener el cauce del río, entonces se va o se puede erosionar el cauce del río. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí o no? Sí, Por favor, pilas con este análisis. Entonces, en esencia, porque se desplaza el resalto, es peligroso, ¿sí? Y nosotros tenemos que considerar que ese es un problema y esto significa que nosotros debemos evitar generar este diseño. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué pasa ahora si nosotros tenemos nuestra altura conjugada mayor a la altura normal del río? ¿No es cierto? Recuerden que la conjugada depende de H1. ¿Qué me dice? El resalto se volverá ¿Se volverá? ¿Qué? el resalto se podría, ay, se me trabó la lengua, se podría convertir en un resalto sumergido, ¿Y a qué se refiere ya un que resalto sumergido? por lo que hay diferencias entre entre los triángulos que nos mencionó antes de esfuerzos. Sí, influyen los esfuerzos. En este caso, el esfuerzo genera que la zona turbulenta se recorra y se forme en la espalda del vertedero o de la rápida, ¿sí? O de la compuerta, si ven, ¿no? Entonces se sube, de donde debería haberse iniciado, se sube nuestro vertedero, nuestro, nuestro resalto, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Varía la zona turbulenta, podría llegar a quedarse ahogado totalmente nuestro vertedero, y eso podría generar un problema si es que queda totalmente ahogado, pero bajo condiciones normales podemos asimilar como que esta combinación es aceptable, ¿sí? Entonces, si esta combinación es aceptable, nosotros podemos decir que sí se puede mantener este diseño. ¿Cuál sería el problema? El problema es que si por alguna razón tenemos sedimentos grandes o piedras o troncos aquí, va a ser muy difícil que salgan. ¿Por qué? Porque ya no se tiene esa velocidad fuerte para generar la limpieza de nuestro colchón. Entonces, las velocidades turbulentas aquí van a generar que sea muy difícil que salgan estos sedimentos. Ese sería el único problema. Entonces, nosotros tendríamos que es una situación admisible. A veces se le considera inclusive como un tipo de diseño seguro, ¿sí? Pero es preferible que el diseño tenga todas sus características. Cuando hablamos de que el disipador tiene todas sus características, cuando el resalto hidráulico se produce de forma normal. ¿Cuál es la forma normal? Que tengo una altura contraída y una altura conjugada, y la altura conjugada tiene el mismo nivel de salida que la altura normal del cauce o del río. Entonces, si se produce esta situación, yo tengo un resalto hidráulico al pie de la presa, o sea, tengo un resalto hidráulico con todas sus características, y eso significa que yo puedo determinar la pérdida de energía, puedo determinar la eficiencia del resalto, ¿sí? Y yo puedo definir con claridad cuál es la longitud en la cual se produce el resalto, y esto me ayuda para tener un diseño claro y un diseño bien hecho. ¿Sí está clara la razón? Sí, Perfecto.
Entonces, como les dije, esto ya vimos nosotros en hidráulica general, pero les hago un pequeño repaso. Aquí tienen un gráfico de cómo se genera el resalto hidráulico. Miren, aquí está una compuerta. Esta es una compuerta de apertura vertical. Se genera el flujo con alta velocidad. Esta es una forma también de producir resalto, ¿no? Se genera aquí un flujo supercrítico debido a que se genera alta velocidad. Turbulencia, flujo subcrítico, ¿sí? Y esto es el resalto. ¿Sí está claro ahí? Espero que sí. Inge, pero ya en Río sí se puede generar esas compuertas. Se puede utilizar compuertas, claro, así como veíamos encima de la subvertedero, se pueden colocar compuertas y con las compuertas se genera también otro resalto hidráulico. En esencia, supongamos en, en sistemas donde se genera una canalización, se podría utilizar compuertas para controlar el flujo del río. No es tan común, pero podría darse. Entonces sí, se lo puede utilizar. En algunos casos, por ejemplo, en multipropósitos, donde tienen un río y se genera un embalse, y en ese embalse se colocan compuertas como aliviaderos. Se abre el aliviadero y se va a generar un resalto hidráulico. ¿Sí está claro? Sí. Entonces yo puedo determinar en el resalto hidráulico propiamente dicho cuál es la pérdida de energía, que va a ser la energía en el punto 1 menos la energía en el punto 2, hablando de sección contraída y sección conjugada. Y esto se puede calcular como la altura del agua en 2 menos la altura del agua en 1, todo elevado al cubo, sobre 4 veces la altura conjugada por la altura contraída por la altura conjugada. Entonces esto ya también vimos en hidráulica general, así que es un repaso. También se puede utilizar la ecuación de Manning para determinar la pérdida, no es tan común, pero se lo puede hacer. La altura del salto va a ser la diferencia entre las dos alturas, eso es bastante lógico, y se puede medir la eficiencia del salto, en donde va a ser la relación de energía 1 sobre energía 2, y esta ecuación es la que se manejaría 8 veces el número de Fruden 1 más 1 elevado a la 3 medios menos 4 veces el número de Fruden 1 al cuadrado más 1 sobre 8 veces el número de Fruden 1 al cuadrado por 2 más el número de Fruden 1 al cuadrado. Recuerden, la ecuación del número de Froude es velocidad sobre la raíz de gravedad por altura del agua. Cuando hablamos del número de Froude en 1, esta altura del agua corresponde a, dijimos, D1 y E1 o H1, que es la altura contraída. Les digo, este es un repaso, entonces vamos a pasarlo un poco rápido. Esta ecuación sí es bastante importante porque la van a usar para el diseño. Es la ecuación de las alturas conjugadas. ¿Y qué nos dice? La altura conjugada sobre la altura contraída es igual a 1 medio de la raíz de 1 más 8 veces el número de Froude en 1. Ojo, considerando la altura 1 al cuadrado y todo menos 1. Esta ecuación es importante porque se la va a usar de manera constante para lo que es el diseño del cuenco disipador de energía. Cuando ya tengamos el resalto hidráulico, nosotros vamos a analizar o a definir la longitud del resalto. ¿Para qué nos va a servir la longitud del resalto? Pues para definir la longitud del colchón, cuenco o como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Entonces esta longitud vamos a sacarla de este diagrama. Este diagrama es bastante interesante, lo dio el USBR en 1987, pero hasta ahorita se lo sigue usando. Y también está dentro de las copias que yo les di, pero aquí también lo tienen en las diapositivas. ¿De dónde sale este análisis? De una relación entre el número de Froude en 1 con la ecuación que ya acabamos de ver y la longitud sobre la altura 2 al cuadrado o la altura conjugada al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el número de Froude en 1, ¿sí? ¿Por qué todos estos valores que tenemos aquí son mayores a 1? ¿Quién me dice? Porque estamos en flujo supercrítico. Porque siempre estamos en flujo supercrítico, si no, no se produce el resalto hidráulico. Perfecto. Entonces vamos con el número de Froude en 1, llegamos a la curva y aquí obtenemos la relación. Por ejemplo, la longitud del resalto sobre la altura de 2 va a ser igual a 6. Entonces eso significa que la longitud del resalto va a ser igual a 6 veces D sub 2. Entonces, como D sub 2 es la altura conjugada,
Yo ya la tengo determinada, ¿no es cierto? Entonces simplemente calculo la longitud del resalto. ¿Sí está claro eso? ¿Sí o no? ¿Perdón? Yo no le entendí bien esa parte. ¿Qué parte? La que dice que tomamos el número de Freud y es L sobre D2. Es que es un diagrama en donde yo voy con el número de Freud en 1, mira, subo hasta la curva, llego a la curva y en ese punto yo ya tengo mi relación longitud sobre D2. Aquí está, ¿no? Entonces esta es la longitud del resalto y D2 es la altura conjugada. Pero D2 ya la obtengo de la ecuación de D2 sobre D1 es igual a ta, 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 ta. Entonces ya es un dato. Y el número de Freud viene de la ecuación que está aquí, es un dato. Entonces con esto yo puedo determinar cuál es la longitud de mi resalto hidráulico y con esto puedo dimensionar lo que es mi disipador. ¿Sí o no? ¿Ahí me entendiste? Sí. ¿Perdón? Sí. ¿Está claro? Entonces esa es una forma fácil de determinar la longitud del resalto porque hay varias ecuaciones, como ven aquí, en donde, por ejemplo, esta ecuación de Scolich es que la longitud sea de 5 a 6 veces la diferencia de 2 menos de 1, altura conjugada menos altura contraída, o también que la longitud sea 6 veces de 1 por el número de Freud en 1. Estas son ecuaciones empíricas. Y aquí está la ecuación del número de Freud. Y por otro lado, hay una ecuación del US Bureau of Reclamation en donde dice que la longitud también es 4 veces d sub 2. Totalmente empírica. Yo les diría, mi recomendación es que utilicemos el diagrama que acabamos de ver porque nos da una relación mucho más verídica, con mucho mayor análisis, ¿sí? Entonces, si ven, estas ecuaciones tienen algo de similitud. Les dejo ahí para que ustedes las tomen en cuenta si quieren generar comparaciones. ¿Cuáles son los tipos de resalto? Podemos tener un resalto ondulatorio cuando se producen bastantes ondas, cuando el número de Freud está entre 1 y 1,7. Un resalto débil. Las ondas son débiles, no es un resalto que genere demasiada turbulencia. No es tan bueno para algunos usos como se les da, por ejemplo, la mezcla de floculantes para tratamiento de aguas, utiliza el resalto hidráulico para que se genere una buena mezcla. Entonces, en este salto débil no se genera una buena mezcla. Si ven, no se genera una buena turbulencia. Cuando el Freud está entre 1,7 y 2,5. Cuando el Freud está entre 2,5 y 4,5, tenemos un resalto oscilante en donde hay bastantes oscilaciones, hay bastante turbulencia. Ya consideramos ese tipo de resalto como un buen resalto. Cuando tenemos números de Freud entre 4, 5 y 9, tenemos un resalto permanente o estable. Se produce un resalto de buena calidad, tenemos bastante turbulencia, genera un buen efecto, ¿sí? Y cuando tenemos números mayores a 9, número de Freud mayor a 9, tenemos un resalto fuerte en donde hay bastante turbulencia, hay movimientos muy erráticos. ¿Qué significa esto? Si el número de Freud es mayor a 9, significa que la velocidad en 1 es bastante alta. Entonces eso genera todas estas, este alto o fuerte movimiento de velocidades. Los usos, esto ya lo vimos en hidráulica general, pero disipación de energía, principal uso, incrementar el caudal descargado. También cuando nosotros tenemos una compuerta y queremos que salga más caudal, se puede utilizar el resalto hidráulico. Mezcla de sustancias químicas para tratamiento de agua, lo que ya decíamos. Aireación de flujos y cloración también. Se mezcla el cloro de mejor manera con un resalto hidráulico. Cuando a veces tengo acumulación de bolsas de aire en las espaldas de los vertederos, normalmente en vertederos pared delgada podría ser más común. Un resalto hidráulico genera que se quiten todas estas bolsas de aire y se produzca un mejor flujo de agua atrás de los vertederos. Se le puede utilizar para identificar condiciones especiales. En realidad esto ya va más para la parte investigativa, así que no lo tenemos en cuenta. Y cuando nosotros queremos incrementar el nivel de agua, ¿sí? O queremos medir de manera más fácil la altura de agua, se puede utilizar un resalto hidráulico. Ahora entonces,
Ya hablando del estanque de disipador en general, nosotros dijimos que se busca que se produzca el resalto hidráulico con todas sus características. Entonces, para que se produzca con todas sus características, la altura contraída nos sirve para determinar la altura conjugada. ¿Y cuál era la condición para que se produzca el resalto hidráulico con todas sus características? Que el nivel superior de la altura conjugada sea igual al nivel superior de la altura normal. Entonces, ¿cómo hago que las dos se igualen? Simplemente hago un hueco, ¿sí? Si es que las dos son diferentes, hago un hueco o elevo la plataforma de tal forma que si yo hago este hueco, esta altura, así sea mayor a esta altura de acá, van a igualar sus alturas superiores. ¿Sí está claro eso? Sí, Entonces ese es el análisis importante. Yo le hago un pequeño cuenco de tal forma que se igualen las alturas superiores. Aquí tienen las fotos. Miren, en esta foto se produce un resalto hidráulico. Miren cómo se genera la turbulencia, ¿no? Esta es una rápida, no es un vertedero, sino es una rápida. Y acá también tenemos la generación de un resalto hidráulico en una presa, donde miren, se produce alta velocidad, se quita la pendiente y se genera alta turbulencia. Inge, una pregunta. El que es la imagen del lado derecho, justo lo que nos acabo de hablar, se podría decir que es un trampolín. En este caso, propiamente dicho, es una aplicación de un resalto hidráulico como cuenco disipador, porque aquí se genera un pequeño cuenco. Pero en la mayoría de casos, cuando ven este tipo de estructuras, es un trampolín, ¿sí? Entonces, ya por las condiciones de diseño de este caso, se genera un resalto hidráulico. Pero vale la pregunta porque normalmente, como les decía, si ustedes van al lago Yan, el lago Yan suelta el agua y cae como un trampolín porque el agua cae ya directamente a un pozo. En este caso, y vale la pena el comentario, se genera un resalto hidráulico, pero normalmente después de una presa se utiliza un trampolín. ¿Sí? Sí, ¿Sí o no? sí, gracias. Perfecto. Entonces nosotros, para calcular el disipador de energía, primero determinamos la altura contraída de sub 1. ¿Cómo la utilizamos o cómo la determinamos, perdón? Mediante un Bernoulli. ¿Bernoulli entre qué? Entre la sección de aproximación y la sección 1, que es la sección contraída. Entonces, en la sección de aproximación, nosotros vamos a ver la carga de velocidad más la carga de presión más la cota de fondo. Y en la sección contraída, la carga de velocidad más la carga de presión más la cota de fondo. Normalmente, nosotros vamos a tener que estas dos secciones son iguales o podemos partir, no iguales, bien dicho, están al mismo nivel en el fondo. Podemos partir de esa premisa como facilidad. ¿Qué significa eso? Que yo podría decir que esta Z1 es igual a la Z en la sección contraída o Z2, ¿sí? Puede ser una buena premisa que después va a ir variando, ¿sí? Entonces, si estos son iguales, se podrían eliminar. ¿Sí está claro eso? Después determino el número de Froude en 1, ¿no es cierto? La ecuación velocidad sobre raíz de gravedad por altura. Y con esta ecuación yo ya sé si tengo flujo supercrítico. Si es que el flujo es supercrítico en la zona 1, entonces perfecto, continuamos. Como ya tengo la altura 1, esto correspondería de sub 1. Entonces me voy a la ecuación de acá y determino la altura conjugada. Conozco de sub 1, conozco el número de Froude en 1, que lo acabé de determinar, y puedo determinar mi altura conjugada. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen, sí o no? Sí, Perfecto.
Y entonces de ahí comprobamos si se produce el resalto hidráulico comparando el nivel D2 con la altura normal del cauce, ¿no es cierto? Aquí vamos a llamarle D sub n por facilidad, ¿no es cierto? La altura normal del cauce versus la altura conjugada. Entonces, ¿qué sucede? Mi altura conjugada yo le determino en función de D sub 1, y aquí está como Y, pero sabemos que es lo mismo, y le comparo con la altura normal, que ya sabemos de dónde se obtiene, ¿no es cierto? Y entonces analizo. Si nuestra altura conjugada, en este caso, es menor a la altura normal, ¿qué pasaba? Ahí no cumple todas las características. No, cuando son iguales, cuando D2 es igual a DN, cumple todas las características. ¿Sí? No se extendía, Pero recuerden, perdón, la longitud del resalto. en ese caso nosotros, si tenemos una altura D sub 2 menor a D sub N, tengo que se empuja el resalto. ¿Sí? Eso no se olvide. Y después nosotros utilizamos, ya dijimos, pero vale la pena repetir, la ecuación de Manning para determinar la altura normal. ¿Sí? Entonces ya tenemos hecha la comparación y después el análisis que nosotros hacemos es ya un poco las recomendaciones que se deben tomar en cuenta, en donde nosotros deberíamos determinar que el espesor sea suficiente para soportar la supresión que se genera. Entonces, nosotros normalmente tenemos esta ecuación de aquí para determinar el espesor que vamos a tomar para la losa, ¿no es cierto? La losa del colchón disipador, en donde tengo peso específico por altura sobre el peso específico del suelo saturado. Entonces, realmente se vuelve esta ecuación de acá la que nosotros vamos a utilizar para nuestro análisis, en donde ya se le incluye la gravedad específica del suelo, ¿sí? Pero las recomendaciones principales que se generan es que nosotros analicemos el espesor como 4/3 de la altura H que tenemos nosotros de carga sobre la estructura, sobre la gravedad específica menos 1, ¿sí? Normalmente se incluye un factor de seguridad, la recomendación es que sea de 2, ¿sí? El mínimo que se recomienda es de 1.33. Y este es el espesor mínimo que se establece como 90 centímetros. Y normalmente yo les digo, bajo condiciones normales, este es el espesor recomendado. 90 centímetros de losa. Es difícil que tengamos un resultado de más de 90 centímetros. Puede darse el caso, pero es difícil. Entonces, normalmente el diseño va con una losa de 90 centímetros de espesor. Entonces, tengan en cuenta que es una losa bastante grande. Entonces, hay que tener eso en cuenta. ¿Sí me siguen con eso? Sí, Y con eso ya tendríamos listo lo que es el proceso de diseño. Como ven, es bastante simple. Entonces nos faltaría hacer un ejercicio, que yo esperaría ese ejercicio hacerlo en la clase de mañana. Y después esperaría mañana poder ver rápidamente lo que es trampolín disipador y en la siguiente clase continuar con lo que es los disipadores tipo USB. Entonces, podemos quedar ahí hoy día, me parece a mí. Mañana hacemos el ejercicio y si quisiera, bueno, veamos cómo nos va. Estamos justos con la materia, pero creo que vamos a atrasarnos media clase ya con lo que es disipadores tipo USB, porque ese tema es un poquito más demoroso. Entonces,
creo que el trabajo número 3 de ustedes es dependiendo del, más bien dicho, enfocado a disipadores de energía, me pareció eso. Entonces, bueno, ahí creo que podemos acortar un poco el tiempo. Entonces, hoy quedemos hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Listo, entonces quedemos ahí. Nos veríamos el día de mañana. Buena tarde. Dije, respecto a las diapositivas, ¿sí le puede revisar para poder descargar, por favor? Ah, ya voy a ver. Pero me acuerdo más tardecito, que no las Ya tengo dije, a la mano. gracias. Gracias. dije hasta luego.